vamos a conocer la aldea más grande de Honduras, Mezapa, Atlántida. Aquí encontramos con nuestras guías del día de hoy. Manuel, ¿cuántas personas viven aquí? 20.000. ¿Y cuántas baleadas lleva en la mochila? Ninguna. Ninguna. ¿Pero Mezapa es para allá o es para allá? Para allá. Allá. Creo que vamos a ir a conocer la calle de comercio ahorita. ¿Cómo se llama esto? Taxas. ¿Y cuánto cuesta montar en uno de esos? 20. ¿Y te lleva hasta... Donde tú quieras. ¿Y hasta Japón cuánto? He visto mucho mototaxi aquí en Mezapa. Así se transporta la gente. ¿Cómo funciona esta máquina, señor? Así. ¿Cuánto vale la naranja, amigo? 5 pesos. ¿Cómo se sabe cuál es una buena naranja? Esta. Pero esto no es naranja, señor. ¿Cómo se funciona esto? ¿Hay que meter esto aquí? Sí. ¿Pero qué va a pasar si meto el dedo aquí? Dale, corta, güey. ¿Se lo vuela qué? ¿Y ahí? Dale, duro. Ahí está. Aquí ve, de aquí. Mírame. Qué fachita. No, hombre, ¿qué pasó con esa naranja, vos? Mira, mi gente, aquí en Mezapa así se lo come. A la tradicional. Buena técnica tiene, ¿va? ¿Quién le enseñó a usted, Raúl? Mi papá. ¿De dónde vienen esas naranjas, chicos? De los palos de naranja. Oye, vino don Raúl para una foto y terminó pelando un montón de naranjas. Gracias por lo que estás haciendo en Mezapa. La variedad de productos que tenemos aquí. Qué interesante, ¿qué es esto? Lechuga. ¿O repollo? Repollo. Ok, algunos dicen que es lechuga, otros dicen repollo. Señor, esto es... Repollo. Repollo. Pero ¿qué color es el repollo? Pero los que yo he visto por eso son verdes. Qué grande la calle de comercio. Aquí se ve que hay variedades de productos. ¿Esos son? Burros son. Y eso es camisa de Japón. Eso es Goku. ¿Quién aquí sabe la Kamehameha? Nadie. Si logras hacer 100 pechadas seguidos, dice que puede un poquito de Kamehameha. Hoy me estoy impresionado. Es una aldea, mi gente, pero se siente como que estoy en una ciudad pequeña. Wow. Mira, mi gente, no es solo afuera, pero adentro también hay muchas camisas bien bonitas, mira. Esas camisas son de moda ahorita, ¿verdad? Esas como... Son las hawaianas. ¿En qué trabaja su papi? Un salón de belleza, pero solo para mayor de edad, dice. O sea, si ustedes quieren hacer maquillaje y todo, no se puede. Miré un rótulo de repuesto de bicicleta, pero fíjate que eso no son bicicletas que venden aquí, es comida, ¿va? ¿Qué es lo que más vende aquí? Baleada. ¿Cómo son las baleadas de Mezapa? Harina. Hecho de harina, ¿de qué más? Frijoles y queso. Y mantequilla. ¿Cuántos años lleva haciendo baleada aquí, doña Nubia? Ya tiene como 8 años ya. ¿Qué quiere una baleada japonesa? Ok, vamos a hacer una baleada para los niños. Vamos a hacer... ¿Está dura la masa? ¿O será que está dura el japonés? A mí me gusta hacerlo con la botella. ¿Qué dice de la ultra? No, es que lo ocupo yo porque... Vaya, pues. baleadas. ¿No la toma usted, va? No. Oye, dele así con la mano. Mira, mi gente, baleada, hecho a mano japonesas. Ok. ¿Cómo se da la vuelta esto cuando está tan caliente? Ahí con la mano. Ah, sí. Primera baleada de Mezapa. Ay, qué rico. Ya acabo de tomar la pastilla para el lácteo. Gracias. Vamos a probar cómo se come aquí en la Mezapa. ¡Uy, se le quemó! ¡Santísimo! ¡Wow! No, hombre, qué rico. Así se come en Mezapa. Aquí está una baleada sencilla con queso y frijoles para mi guía del día de hoy, Paola. Vamos a ver qué dice de la baleada japonesa. Caliente. Sóplala de alguien. Pero está bueno. Sí, pero está llorando. Lloró por las baleadas. Aquí vende bicicletas, 3.400 por una bicicleta nueva. Está buena la oferta, ¿no? ¿Quién es el mejor jugador? ¿Messi, Neymar o Mbappé? Todos están de acuerdo que Messi es. Aquí es una tienda de ropa deportiva y un poquito de todo. ¿Cómo se llama esta tienda aquí, amiga? La misapeña. ¿Ese rojo pica? Sí. Aquí estamos con Nadia, la jefa aquí. ¿Cuál es la manera correcta para comer el sambo aquí? Acá se abre la... Ajá. ¿Después? ¿Quién come? Usted coma primero, a ver si me dice si pica o no. No pica. Con chile, limón y sal, dice. Se siente limón. Gente, limón, es verdad. Acabamos de comprar 5 bolsas. Cada bolsa vale 6 lempiras. ¿Quién puede decirme cuánto vamos a pagar? 30. ¿Seguro? Sí. Muy bien. Mucho sol está haciendo aquí en Mezapa, pero miramos algo. ¿Cuánto vale la dicha? Así le pira. Qué grande, mi gente. Bueno. Es que a mí no me dieron. ¿Y estos frutos? 10 lempiras, guayaba.
No es ni ácido ni dulce, pero es rico. Aquí estamos con las madres de los niños. Me han dicho que allá arriba es su lugar preferido de... Ajá. No. Lugares como este tenemos este y más abajo tenemos otro. ¿Dónde has visto que hay más perreo? El salón. ¿El otro? Y creo que la chamba. Oiga, sí, hombre. Aquí hay una ferretería. He visto varias ferreterías, así que está creciendo la población. Hay un supermercado de 2 plantas. Se vende cuna. Esto es para bebés de 4.500 lempiras. Está bueno el precio. Esos alguien los dejó ahí. Pero no se lo roban aquí. No vas a creer que es lo que encontré yo en Mesapa. ¿Quién sabe qué es eso? Espinaca. ¡Ella sabe! ¡Aplauso! Esto se ve un poquito sucio, lo vamos a lavar bien más tarde. Aquí hay una ferretería y también camisas. Cuénteme del negocio aquí. La mayor parte de lo que está aquí yo lo hago con las manos. ¿Dónde aprendió a hacer cosas así? Solo viendo. ¿Usted aquí de Mesapa? Sí. Señores, ¿qué pasó eso? ¿Qué cree que es esto? ¿Pero por qué hay 2 pegados? Para meter 2 dedos. ¿Así? ¿Panasupro? ¿Qué es eso? Todo lo que es lo grano básico. Es como un mini super aquí. Sí. Exactamente. Ya limpiamos la espinaca con Nazari. Vamos a probar la ensalada de espinaca aquí 100% mesapeño. ¿Qué dice? ¿Muy bien? Amigo, ¿muy bien? Dame una. Pues espinaca quiere. Uy. Ya, gracias. Al señor Yulaik, vamos a ver qué dice de la espinaca. No hay. Dure. Está bien. ¿Muy bien? Sí, forever. Coma saludable, por favor. Ahí se escucha un grito. ¿De quién? Estudiante cuando hacen la... Ah, de los estudiantes. Yo pensé que es de los espíritus o algo. Llegamos a la escuela donde estudian los niños. La escuela Juan Ramón Molina creo que es la más grande en el sector. Hay 2, la Blanca Janet Caguas, que está ubicada al otro extremo, y esta. Aquí sacan dientes. 2 te han sacado aquí. 3. ¿Y dolió un poquito o no? No, porque le ponen anestesia. Allá hay otra ferretería. Aquí estamos con la profesora de la escuela aquí en Mesapa. Yo miro mucha ferretería. ¿Qué es lo que más están construyendo la gente aquí? En esta época aprovechan a construir lo que son viviendas o hacer remodelaciones. Para comprar un solar aquí en Mesapa, ¿cuánto cuesta? Diré que valen 300,000. ¿Por qué cree que ha subido tanto el precio del terreno aquí? Es zona no inundable, todo está accesible y sobre todo es por, pienso yo que la seguridad. Otra ferretería, mi gente. Hay otro aquí. Son 5 ferreterías en la misma calle. ¿Qué es eso, amiga? Estos son jalapeños y estos son queso. Aquí estamos con un nuevo churro que no he visto. ¿Cómo se dice eso? Ok, vamos a ver qué dicen los niños de los Yummy Pop. ¿Qué sabor es? ¿De queso? De 0 a 10, ¿cuántos puntos le da? Yo te 10. Vamos a probar. Este es jalapeño. ¿Quién quiere picante? Desde que abrí tiene un olor fuerte. ¿Qué dice? No pica nada. Vamos a ver si es verdad. Muy bueno, muy bueno. ¿En serio? ¡Eh! Mira, un montón más regalos, en serio, gracias. Mira, nos acaba de regalar un montón. Estos son unos nachos horneados, maíz natural y son libres de gluten. Si la gente quiere comprar eso, yo no he visto en tantos lugares, no sé dónde lo puede. Diferentes supermercados están. ¿Cuál sabor le gustó más? ¿Azul o verde? Azul. Verde. Verde. Oíme, qué increíble. Es la primera aldea aquí en Honduras donde he visto que hay hasta un banco. Aquí hay más ropa, hay un comedor. Estoy viendo que hasta hay un hotel aquí en esta aldea. Es increíble. Hotel Plaza Vilma. Vamos a ir a preguntar cuánto cuesta. 400 lempiras la noche. ¿Cuántas camas en cada habitación? Hay una cama en cada habitación. Pero eso tiene 2 camas. Vale 600. Las personas que vienen a quedar aquí, ¿para qué vienen a Mesapa? Para la feria o que vienen a visitar familias porque la mayoría viven en el extranjero. Aquí nos encontramos con una amiga Isis. Vamos a ir a conocer dónde trabaja ella. Sí, es clínica. También hay una sucursal en Toyos. Está a la orilla de carretera. ¿Alguien quiere inyección? ¡Ay! ¿Cuánto vale el cono, señor? Vale 7. Evelyn, yo he visto muchas fincas de palma. La gente que trabaja ahí, ¿qué es lo que hacen? Los hombres que trabajan ahí se dedican al corte de la bellota. Eso lo llevan a las fábricas en donde se exprime lo que es el aceite. Digamos que de cada 100 personas aquí en Mesapa, ¿cuántos trabajan en palma? Una parte se dedican al sector productivo de la maquila y le diría que todo el resto del porcentaje se dedica a la finca de palma. ¿Qué maquilas? Viajamos algunos al sector Choloma, sector San Pedro y Progreso. Hasta Choloma viajan Hasta algunos de Choloma, aquí. yo trabajo en Choloma. Saludos a los amigos de Choloma. Saludos a los amigos de Choloma. Aquí el ice cream tiene un color muy distinto. Interesante, vienen unos hombres en corbata. Somos misioneros y representantes de Jesucristo. Así es, y invitamos a todas las personas a venir a Cristo y que puedan seguir su ejemplo. ¿Pero de dónde son ustedes? De Guatemala. Sí, yo soy dominicano. ¿Alguna vez has hablado con un dominicano? Sí. Primera vez. ¿Entienden ustedes el español de él? Ay, no entendieron, dice. Mira. ¿Qué dice de las baleadas? Me encantan las baleadas. Al principio me engordó un poco. Como todo, sí. Guatemala, extraño mi país, pero amo mi gente de Honduras también. Ya saben, los dominicanos representando, ya somos catrachos ya. ¡Eh, aplauso!
Aquí estamos con mi gran amigo Minor del equipo de fútbol. Cuéntame del taller aquí, Minor. Nos dedicamos a trabajar aquí en la mecánica. ¿Y en este carro en qué está trabajando ahorita? Chequeando la batería que no le está encendiendo al balón. Pero aquí están con los expertos para que los resuelvan. Estamos. Sofía, ¿qué es esto? Vamos a preguntarle a la muchacha. Esta se llama culmeca y esta es para la miel. Se cocina y no puede tomar. Pero es como parte de un árbol. Sí, ¿Cuánto vale un pedazo de eso? tómelo. En serio, muchas gracias. ¿Dónde estamos ahorita? Pastelería. ¿Cómo se llama esta pastelería? En el Digo. Vaya, muchas gracias. ¡Wow! Gracias. Esto se llama Esa mi también le echan con una taza y lo meten ahí. 42 lempiras, menos de $2 para todo ese pan, mi gente, aquí en Caldera de Trigo. Vamos a tomar el té de cuculmuna. Creo que eso se lo pone dentro del agua. Uy, mira, burbuja sale. ¿Han tomado ese té? Vamos a darle unos 2 minutos. Dice Rafael que es capaz de comer todo ese pan aquí. Vamos a ver si es verdad. Está muy duro. Vamos a probarla. Yo no lo comía, está muy duro. 27 lempiras por todo eso. Señor, ¿cuánta comida ha comido hoy, señor? Señor. Aquí sí se come bien en esa pava. Pero coma tranquilo, despacio, si no vas a atorar, ¿sí? Ok, mi gente, vamos a probar la semita con el té de cuculmuna. Muy rico la semita. Le da un sabor muy distinto al pan esto. Está amargo, pero esto es muy bueno para la anemia. Me sigue sorprendiendo Mesapa, mi gente. Hasta una gasolinera tiene. Dentro de la gasolinera hay una tienda y hasta un banco que está pegado a la gasolinera. ¿Cuánto vale el galón o litro de gasolina aquí? Tienen que ir al galón. Están asustados los niños porque aquí dice peligro. Trabajo de gasolina. ¿Qué? Si alguien está fumando cigarro y se lo pone aquí, explota. Otra farmacia. ¿Cuántas farmacias más o menos hay aquí en Mesapa? 5 aproximadamente. Miré el rótulo de la iglesia aquí. Ah, la iglesia queda allá. ¿Usted no es la pastora? No. Venimos a la iglesia y de repente sale un perrito. Otra clínica, mi gente. Clínica Santos. Otra farmacia. ¿Y esto qué es? Chambre. Qué lindo, es como un café. ¿Por qué dicen chambre? Porque viene chambre. Ah, ¿por qué dicen chambre aquí? Porque cuando se muere alguien, chambrean. Mire, alguien chambrean. Ustedes son de la clínica Santos. Cuénteme, yo veo aquí que son 24 horas aquí para atender emergencia y cualquier cosa. Para emergencia, Sí. rayos X. Rayos X, todo también. ¿Alguien de aquí quiere ser un doctor o una enfermera? ¿Sí? Odontóloga. ¿Y tú? Doctor. Veo muchos buses que andan pasando aquí, por eso tenemos que tener cuidado caminando las calles. Pero ¿cuánto valen los buses para el progreso? 33. Cuidado, niño, va a doblar un tractor. Oiga, ¿para dónde me va a llevar? Me está llevando los niños a... Para sacar el monte. ¿Ustedes saben hacer eso? Ya, la mayoría ya saben, ya. Hay caballos durmiendo. ¿Duermen los caballos así a pie o acostados? Ya estoy viendo que es una calle que atraviesa toda la aldea. Y ahora ya pasamos el lado de comercio. Estamos como que entrando como al barrio donde hay más casas. Atrás de mí es el centro de salud aquí de Mesapa. Se ve que hasta hay 2 edificios. Uno es muy nuevo. A los niños le han puesto la vacuna de la primera y la tercera, pero la segunda no. Los niños recién nacidos se les ven a poner su dosis de vacuna requerida aquí. Y se da planificación gratis. ¿Cuánto vale una casa ya? Por lo menos 500.000 lempiras, que sería comprar mejor un solar y hacer un cuartito nomás. Estoy escuchando como una máquina. Vamos a ver qué será. Cuénteme de esta máquina. Esto hace... La gente de la comunidad viene con su maíz, paga 15 lempiras para usar la máquina del molinero y de ahí se puede hacer las tortillas. Me acaba de traer una fruta. Bien, gracias. ¿Pero es manzanita o marañón? Manzanita. ¿Qué pasó con esta casa? La están construyendo, pero la dejaron de abandonada. Aquí hay una casa que tiene como palmas, pero aquí no hay fantasma aquí. Sí hay. ¿Cuántas hay? Hay un montón. ¿A qué hora salen? A las 9. Esos son de la fantasma, esos sandalias. Los niños vivían acá y su papá y su mamá. Los animales que vivían en cada casa. Y entonces todos salieron corriendo y dejaron la casa abandonada. Espérame, niños, quédense ahí porque de aquí para allá puede ser peligroso. Pensé que era algo y era Gabriel. No, hombre, no me asustaste, vos. Estaba cocinando algo la fantasma. Huígale hasta cuadros de la gente que...
están vacunados las fantasmas. Aquí hay una pequeña oficina de Hondupalma. Es la empresa que tiene toda la finca de palma en ese sector. Y solo dentro de Mesapa hay 5 oficinas. ¿Qué es lo que hace con la palma aquí en Honduras? La palma se procesa para sacar aceite. También jabón y margarina. ¿Cuál es la marca de margarina que sale de aquí? Clavel. Dice Sofía que se lastimó la pierna el papá de ella, ¿es verdad? Una vez trabajando le cayó una cosa aquí, se le hizo un hoyo ahí. ¿Qué quiere decir a su papá? Que lo quiero mucho. Están casados los niños, hemos caminado mucho y dice que ni la mitad hemos recorrido la aldea. Nazaret, ¿dónde estamos aquí? Estamos en una clínica. Aquí viene a sacar uñas. Sí, aquí le vino a sacar una tía mía. ¿Cómo grita la gente cuando sacan la uña aquí? Wow, mira qué grande ese árbol. También hay milpa y todo atrás de mí es la palmera que sigue por muchos kilómetros. Ahorita está el colegio, el Celestino se llama, aquí de Mesapa, pero se ve que está cerrado. Ve, está abierto. Estamos trabajando. ¿En qué estaban trabajando ahorita? Arreglando la cancha de básquet de atrás. ¿Cuántos colegios hay aquí en Mesapa? Hay un privado. Hay 2. ¿Qué son esos? Almendra. Vamos a probar uno. Mancha. ¿Mancha esto? Mira, blanco. Pero es el mismo almendra que uno compra en las tiendas, en serio. Es más rico. Es verdad, es la almendra. ¿Qué es lo que tenemos aquí en la glorieta hoy? Mira, yo no soy abuela. Vaya. Maestro, cuéntame del trabajo del día de hoy. Que estamos arenillando. Reparándola. ¿Dónde estamos, Ninoca? Estamos en el café JCC. Mira, dice Tío Dolmo aquí, construido por Tío Dolmo. Qué pequeña es esa semilla, va, mira. Está para una persona o cuánta. Ahí comen varias personas, pero ahí tiene bastante hambre, solo se come. Estos son los famosos nacatamales. ¿Cuál es la diferencia entre tamal y nacatamal? Es lo mismo. Qué grande, hasta más grande aquí en la segunda planta. Wow, perfecto, muchas gracias. Cuénteme, profe, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tamalitos piqui. Vamos a probar, el tamal pique siempre con el limón. Esto es mejor que el tamal normal. Estos son los tamalitos. Vamos a ver. Muy bueno. Pucha, hoy sí vamos a comer, va, profe. Vamos a engordar. Vamos a probar la empanada. Wow. ¿Cómo se lo come aquí? ¿Así? Sí. Tiene buena técnica, ¿no, profe? Ahora vamos a probar la pan de pizza, siempre con una pastillita. Muy rico. Y siempre con un rico cafecito. Un brindis para el éxito del proyecto. Sale. 100% café hondureño. Ninosca, ¿dónde estamos ahorita? Aquí se le llama playa. Pero el mar no... No, es el río. Ah, ya. De repente estoy escuchando inglés. ¿Qué será? Hola. Aquí están los voluntarios de la fundación. Y aquí está Alisa, la que siempre aparece en los videos. Ingrid, cuénteme qué están haciendo los voluntarios ahorita. Estamos en una actividad para enseñar a hacer baleadas, porque algunos vienen por primera vez. Pero yo estoy viendo que Chris ya ha venido varias veces a Honduras, porque ya sabe, mira, buena técnica, ¿va, Ingrid? Va bien. 100% mesapeño, ¿eh? Comida para el cerdo. Para el cerdo. Los pollos comen la comida del cerdo también. También. Parece que hay varias casas, pero aquí no es una familia, son varias familias. Sí. Pero ellos son sus tíos y primos o... Yo estoy casada. Ah, sí, sí. ¿Ese es el río Mesapa? Sí, este es el río. Y aquí lavan ropa. Aquí estamos con don Oscar. Dice que tiene una nieta que vive allá arriba y estudian aquí en Mesapa, pero viene en caballo todos los días. Otros niños hubiera rendido, pero ella dice que no. Ella viene a estudiar. Así es. ¿Cómo se hace sentir usted como abuelo de ella? Contento. ¿Usted le enseñó a montar caballo? Sí. ¡Ay, ay, ay! Casi me fui. Wow. Vamos a ver si agarro algo. Ve, solo encuentro un gato. 1, 2 y 3. Ahí está. ¿Siento algo moviendo? Ah, no, era el agua. Estamos con Nadine. Ella viene de Egipto, mi gente, para aprender a hacer baleadas aquí en Mesapa. How's it feel right now? Feels good. I'm learning a lot. Dice Nadine que en Egipto tiene un pan parecido. Baleadas no, pero algo parecido tiene, como de pan así de grandota. Vamos a ver qué tenemos aquí abajo. Mira, mi gente, maíz. ¿Para qué? Ve, mira, colores navideñas. Tengo mis alumnos de la escuela bilingüe Villa Soleada, Helen y Jonathan. Están aquí como traductores, ayudando a los voluntarios. Vamos a ver si saben bien la baleada. Es el examen final, 5 puntos para... Aquí están todas las tortillas. ¿Y si eso hicieron los voluntarios, en serio? No, esta parte. Estamos demasiado redondas. Mientras que esperamos para las baleadas. Pero hola, abuela, cuéntanos qué tenemos de venta aquí. Pan, confites, bombones. Gran pulpería. ¿Cuánto vale este pan? Cuesta 6. 6 cada uno. Si puedo comprar la caja aquí. ¿Cuánto tiempo tiene usted de vivir aquí en Mesapa? Como 11 años tiene. ¿De dónde viene? Yo soy de Santa Bárbara. La abuela nos quiere mostrar la cocina de ella. Uno de pobre, usted sabe que uno vive como puede. Tengo un hijo que trabaja
de noche y en el día descansa. ¿Cómo se siente usted teniendo un hijo tan trabajador? Me siento bien, alegre, porque él es el que trabaja para traer los alimentos a casa. Dinos que cuéntame, ¿cómo cuántas familias viven aquí en la orilla del borde del río? Son más de 200. Tienen un límite de allá y termina Más. la posada de los gringos. ¿Hay gringos aquí? Mi abuelo contaba que venían gringos y les gustaba ir a esa posada. Aquí están los otros voluntarios de la fundación. How was the baleada? Está bien gruesa la tortilla. Kevin, aquí traduciendo para los voluntarios. How's the baleada here? Oh, this one's not good. ¿Qué pasó ahí? Ajá. ¿Quién es la que más ha aprendido? Las tres. Las tres, ok, vale. Aquí hay una. Kevin, catracho, ¿y por qué salió como mapa ahí? Esto es de Faye, eso es de Emily. Está un poquito pequeño, pero sí, está buena. ¿Y demás? Todavía. Ay. Vamos a ver la baleada de Nadine. Qué rica la baleada de Mesapa. Le encantó. Viene todos de Washington, D.C. Primera baleada. Le gustó. Vamos a probar la tajada que hicieron los voluntarios. Vaya pues. Wow. Doña María, ¿cómo se llama esas taquitos? Taquitos al repollo, dile. Taquitos repollo. Vamos a ver, ¿qué tal la sensación? Muy saludable. Chile de la tapa. Pica. Bueno, ya que comimos muy rico, les vamos a enseñar ahora por qué están los voluntarios de mi fundación aquí en Mesapa. Maricruz, cuéntame de la historia del kinder aquí de Mesapa. El diputado Antonio Fuentes creó el kinder. Como no había local, un líder de la comunidad, Alice Zelaya, prestó su casa. Aquí fue donde empezaron a dar clases, solo que la casa ha sido remodelada con los años. Esos niños que estudiaron en el kinder, ¿cómo se portaron ellos? Ay, en tiempos de lluvia, ¿cómo pone aquí todo? Se inunda todo aquí. Ya llegó esta yota. Todo allá lleno. Esos niños, ¿qué pasa ahí? ¿Cayeron al río ellos o qué pasó? ¿Están bañando? ¡La lengua! Estoy escuchando como una bestia y no sé si es algún lobo. ¿Ves? No, es un chancho. Intentan cuidar a sus casas, proteger las casas de las inundaciones con esas llantas y piedras, pero mira, se está derrumbando ya. Qué interesante, ese sector hay una bajada donde pueden venir los carros, pero cada quien lava su propio carro o se puede pagar a alguien. Cada quien lo lava. Cuéntanos, ¿cómo es el proceso para lavar la ropa así? Pero esto es cemento, piedra. ¿Lo carga cada vez o lo dejan aquí? Aquí lo dejamos. Aquí lo dejan. ¿En cuánto tiempo lava todo esto? Media hora. ¿Creen que yo puedo? Ellos no me creen que yo sé hacer esto, vamos a ver. Mira, que falta jabón, mira. Para enchucar soy bueno, ¿va? De repente viene un señor en short con unas gallinas en mano. ¿De dónde los traen? De allá arriba los traigo. ¿Los encontró o...? No, los compré por allá. ¿A cuánto los venden? 150 cada uno. ¿Cómo es la sensación cruzar ese río ahorita? Está pacho ahorita, no está peligroso. Pero hay veces que sí. Cuando está lloviendo el río está bravo, entonces no se puede pasar uno. Sí. ¿Puedo ver cuánto pesa esto? ¡Ay! Pesan bastante. ¿Para la sopa? Sí, para la sopa. Ajá. Profe, usted ha trabajado varios años aquí. ¿Por qué tanto te conmueve estar aquí dando clases? Por las condiciones de los niños y el amor a ejercer la profesión. Tratamos de que en el kinder sea un lugar de felicidad. Aquí estamos en el edificio antiguo donde operaba el kinder de la comunidad aquí en Mesapa. Fue una casa rentada, ya que no le dejaron rentar más. Tuvieron que buscar una alternativa. Fueron a un lugar, pero el edificio ya estaba cayendo. Estaba dividido con Playboy y eran unas condiciones no aptas. La verdad que nos tuvimos que adaptar para que la cantidad de niños pudieran estar de una manera cómoda. ¿Cuántos niños en el kinder? 72 niños. Hubo un temblor, estábamos dando clases y las paredes se hacían de un lado. ¿No tenía hierro en la pared? No, ya estaba podrido el techo. ¿Qué es aquí? Donde montan toros. ¿Como rodeos? Gracias. Los niños gracias, muchas gracias. ¡Wow! Mira, los niños me acaban de regalar churros y jugo y dulce. Muchas gracias. ¿Cuándo usan este espacio, doña Oscar? En agosto, para la feria que se hacen los rodeos. ¿Dónde ponen los toros? Los toros juegan fútbol también, mira. No, aquí jugamos pelota. Para ustedes. ¡Saque ese toro! ¡Saque ese toro! Una casa de árbol. Por aquí sube uno. Sí. Como los bomberos. Pero está bien como que no mueve mucho. ¡Ey! Pone la pie izquierda allá después. No, hombre. Mi gente, esto es una locura. ¿Cómo es? Aquí. ¿Dónde están mis guías? Se me fueron los guías. Ahí, aquí. ¿A dónde? Acá. ¿Después? Aquí en esta azul. Aquí Después. Acá.
Ahorita vamos a ir a arrancar con un proyecto muy importante. Ninoska y sus compañeras han estado rentando casa a casa para tener un kinder para los niños de los bordos aquí de Mezapa. Ahorita con los voluntarios vamos a comenzar la construcción. Hoy se hace la inauguración de la construcción de ese jardín de niños. Es un sueño hecho realidad. El tema de la educación es la base para el desarrollo de los pueblos. La generación venía a Mezapa y ya se fue dando un kinder nuevo. Nosotros tenemos la loca meta de construir 1000 escuelas y esta escuela va a ser la escuela número 66. De este kinder va a salir un alcalde, una alcaldesa, un presidente o presidenta aquí de Mezapa. Así que por eso vamos a trabajar muy duro a partir de hoy. Muchas gracias y ahí nos vemos con las palas. 3, 2, 1. Vamos a excavar. Mi amiga Valeria me acaba de regalarme una galleta. ¿Cómo es el sabor de esta galleta, Valeria? La avena. 1, 2 y 3. Ya. Hola, Tiene más en la boca. Mira que hemos avanzado en el proyecto. ¿En qué etapa de la construcción estamos ahorita, yo? Estamos en la componente de la fundición. ¿Cómo se sienten los brazos, Walter? Bien. El día que arrancamos con este proyecto estaba lloviendo y fue muy difícil de excavar, pero ya terminamos y tenemos el hierro ya dentro para que ese edificio sea mucho más fuerte que el viejo edificio. Estamos con unos voluntarios de la comunidad. ¿Usted tiene hermanitos que estudian aquí? Sí. ¿Todo por ellos? Sí, todo por ahí. Aquí estudié también. ¿En serio? Sí. Wow, tenemos ex alumnos de este kinder hoy presente como voluntarios, ahora brindando ese día de trabajo para los chiquitines de aquí de Mezapa. Soy padre de 2 niños que estudiaron acá. Wow. Entonces, por el bienestar de ellos y los hijos de ellos que van a venir a estudiar acá, estamos colaborando de todo corazón. Estamos con Brian, el muchacho más grandote de aquí. Es verdad que usted fue el primer niño que graduó de este kinder. Sí. ¿Hace cuántos años? 2008. Y ahora reconstruyendo el kinder para los chiquitos que le siguen. ¿Cómo es la sensación en su corazón hoy? El sol está tremendo, pero gracias a Dios vamos a terminar. Brian, unas palabras para las maestras que sacrificaron tanto por ustedes en el kinder. No, darle las gracias. Las enseñanzas que me dieron cada una fue muy importante en mi vida ahora. Tú estudiaste aquí en este kinder. Feliz porque los demás niños van a tener un nuevo kinder. ¿Y qué dicen los brazos? Aquí me duele. Hoy sí, hoy sí. Tenemos media hora. ¿Cree que vamos a poder terminar? No, sí, trabajando en equipo podemos lograrlo. ¿Cuánto cuesta de cemento más necesitamos para terminar? Unas 100, sí. Nada es imposible, mi gente. We have to fill 100 more buckets of cement within the next 20 minutes. Do you think we can do this? Of course we can. Yes. Aquí estamos con la compañera Emily. Would you like to say a hello to your friends in Michigan? Hi, friend. Aquí estamos con Cindy. Es la única albañila en nuestro equipo. Yo miro que la mayoría de los que están trabajando hoy son mujeres. ¿Cómo se siente? Me siento bien, gracias a Dios. Es la segunda vez, mi gente, que ha venido ella a trabajar en Honduras. La primera escuela que ayudó a construir ella fue en La Lima, ahora aquí en Mezapa. Faltan unas 80 cubetas más que tenemos que llenar. Aquí estamos con el más mamado del grupo, Oscar. Ahora que los niños del futuro van a tener hasta un mejor edificio, ¿cómo se siente su corazón hoy? Contento. ¿Todos ustedes estudiaron en el kinder aquí? Sí. ¿Cómo se sentían cuando no tenían su propio edificio? Un poco mal porque no había un montón de jugar. Pero ahora los niños del futuro y sus hijos de ustedes algún día van a tener su propio kinder. ¿Cuántos hijos van a tener? 23. ¿23 hijos? ¿Cómo se siente ver personas de otros países que vienen a apoyar Mezapa? Y bien alegre. Es la primera vez que Ah, ¿nunca han visto extranjeros aquí en Mezapa hasta ahorita? Yo soy el primer japonés. yo lo sigo en Instagram. ¿Y en YouTube? También. ¿Y en TikTok? También. ¿Y en Facebook? También. Hey, suscríbete, mi gente. Aquí estamos con 3 compañeros muy jóvenes voluntarios de Vía Soleada. Jason, ¿cómo es la sensación hoy? Bueno, hemos trabajado bastante hoy. Julio, ¿es verdad que te bañaste en cemento? Sí, hombre. Olvin, ¿te nadaste en cemento, mejor dicho? Sí, hombre, me bañé más bien, miren. ¿Cómo se siente que los niños de aquí ya van a tener su propio kinder? Pues bien. Estamos con nuestra voluntaria número 1. ¿Cuántas escuelas has ayudado a construir conmigo? Como 25, creo. 25 escuelas ha ayudado a construir con nuestra fundación, señorita Alisa Katz. De Lawrence High School. Saludo a todos de Lawrence High School. Vamos a ver qué tal las manos de Nauto. Mira, de tan duro que trabajó hasta está saliendo sangre. Cuénteme, Ninoska, ¿qué es lo que tenemos aquí? Este es el libro de vida del centro educativo, El libro de vida. donde se guardan recuerdos en fotografía. ¿Ese es usted? No. Ah. Ay, 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 hoy sí hemos trabajado. Estamos con la voluntaria Faith. Mira lo que pasó. Se cortó con las cubetas. Gran persona, ¿va? ¿Cómo se siente de ella? Orgulloso porque ha dado todo su esfuerzo y ella casi no descansa. Un saludo a todos los amigos de Michigan. Go Blue.
Mira mi gente, hasta Tus se cortó por las cubetas. Así fue nuestro recorrido del gran pueblo de Mezapa. La construcción del kinder sigue. Aquí abajo voy a dejar el link para las personas que pueden donar $1, 10 lempiras, una bolsa de cemento. Todo es una gran ayuda. Si no pueden, no hay problema. Muchas gracias por ver el video de hoy. Adiós, goodbye y ¡sayonara!